Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Hablemos Claro. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de la actualidad previsional, pero de la mano del estudio previsional AAVAN y los distintos asesores que hoy nos acompañan en el programa y que paso a darles la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, como cada jueves que nos acompañás para hablar sobre la actualidad previsional. Hoy, ¿qué temas trataremos? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy vamos a tratar dos temas de lo que es jubilación insalubre, o sea, son dos regímenes: construcción rural, parte del ingenio tabacal, y la otra parte que es sísmica, que es gas y petróleo. Bien, además de Luis, hoy nos acompañan dos asesores más del estudio previsional, Germán y Rosario. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bueno, Rosario, contanos de qué te encargas vos en el estudio previsional AVAN y de qué vamos a hablar hoy. Bueno, principalmente me encargo de asesorar sobre el tema de las moratorias, así que hoy vamos a hablar de ese tema para todas aquellas personas que le estén faltando años de aporte para que puedan ir previendo cómo completarlos desde ahora. Bien, perfecto. ¿Y Germán? Bueno, yo trabajo más que todo en la parte de reajustes y hoy voy a estar hablando de todo lo que es el inicio, qué es lo que necesita una persona para venir al estudio y consultar por su reajuste y por qué es importante hacer el trámite de reajuste de haberes. Bien, perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de diferentes temas, vamos a tratar diferentes casos de la mano de Luis, de Rosario y de Germán. Pero al principio ya tenemos que hablar también de agenda. ¿Cuándo va a estar el estudio previsional AVAN asesorando en el interior de la provincia, Luis? Sí, ya en los primeros días de octubre tienen la visita al estudio, va a estar en la localidad el día jueves, 9 de octubre. A partir de las 8 horas, 8:30 en la localidad de Joaquín B. González, luego a partir de las 14 horas en la localidad de Metán y 15:30 en la localidad de Rosario La Frontera. Esa sería la agenda prevista ya para el mes de octubre, en los primeros días. Bien, acá en los barrios estarán saliendo. Todavía no, porque ahí el estudio está con bastante trabajo, bastante consultas diarias, y bueno, ya vamos a estar avisándola. Casualmente estaban viendo si en octubre empiezan con el tema de los barrios. Bueno, entonces estar atento a las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, Estudio Previsional AVAN, porque allí seguramente estarán informando cuando en octubre se empiecen a ir a visitar a los barrios. Bueno, hoy tratamos de un caso. ¿De qué se trata el caso que trajiste para que lo analicemos y los veamos juntos, Luis? Bueno, sí, estos casos son de personas aquellas que vemos que van a hacer la consulta en el norte, ¿no? Cuando hacemos los viajes, en viajes anteriores, en algún momento entregaron la documentación y cuando se las analizó, posiblemente estaban con faltante de edad y faltante de aporte. O sea, este caso tiene tres regímenes. Tiene un régimen de construcción, un régimen rural y un régimen petróleo-gas, digamos, de prospección sísmica. Es un decreto que también se usa prácticamente hoy en lo que es las tareas insalubres. Es decir, ¿es una sola persona que trabajó en esos diferentes rubros? Sí, bueno, habría que hablar que también tiene otras clases de tareas también en un régimen común, pero lo más importante que la documentación que él nos deja y en la cual se puede ver, están incluidas las tres tareas insalubres para hacer la presentación del trámite ya en la próxima semana y en el cual va a llegar a poder presentar, o sea, con la edad y los servicios, a partir de la documentación que nos da. Bien, bueno, si podemos ir mostrando entonces en pantalla la información que trajimos sobre este primer caso en donde esta persona se desempeñó en diferentes rubros. Ahí, ¿qué es lo que estamos viendo, Bueno, esta Germán? es una nota de presentación. Cuando se inicia un caso, cuando son en estos casos se piden tareas insalubres y en el cual hay que registrar las tareas o probar con las pruebas que presenta la persona. Sí. En este caso presenta libreta de fondo de desempleo, recibos de sueldo, presenta telegramas obreros acompañados con recibo y certificación de servicio. Bien. Entonces, primeramente, muchos de estos aportes que en el cual están la nota, hay recibos que no figuran en la historia laboral del ANSES. Entonces, por eso que se hace una nota pidiéndole a la persona o al ANSES
que tome las empresas que están aclaradas en la nota con los recibos y el periodo que se quiere registrar. Bien. Y de acuerdo al régimen que se va pidiendo, ¿no? Entonces, primeramente se hace la nota acompañando la documentación. Creo que hay fotos de la documentación. En el caso de esta persona tenía muchos telegramas obreros que hacía el pedido a las empresas en las que él trabajó, en muchos casos, la certificación de servicio. Allí creo que estamos viendo Esta es una dónde libreta de trabajaba. fondo de desempleo. Bien. Es una libreta de trabajador de la Bien. construcción en el cual tiene, bueno, es un ejemplo, una de las empresas que tiene, el periodo de inicio, el periodo de cese, y a la vez, si vos podés ver, el nombre de la empresa, y al costado derecho está la firma con el sello bancario, en el cual él cobró, una vez que dejó de trabajar la empresa, el fondo de desempleo. Para probar estos servicios que son en el caso de construcción, es muy, cuando son aportes en tareas antes del 95 o hasta el 2010, existía esta libreta. Hoy tienen la constancia al diario, o sea, la tarjeta y la historia laboral. Bueno, esta libreta, para poder que el ANSES tome esto con carácter insalubre, tienen que estar selladas con el cobro que cobró la persona después que dejó de trabajar, con el sello del banco. En el caso de que no la tenga, tiene que presentar el recibo. Esto es una certificación de servicio de una empresa que trabajó en la parte de petróleo y gas, en la parte sísmica o prospección, que son las tareas que ellos hacen los primeros, en este caso, las personas que llegan a la zona donde se va a perforar, o donde se busca gas, o donde la empresa se va a establecer. O sea, el estudio que hace la empresa para ver si está en condiciones o el lugar. Entonces, esta persona trabajaba en la parte esa. Esto tiene un régimen de 55 años de edad y 30 años de servicio. En esa foto que recién mostrábamos figuraba el año 2001. Sí. ¿Es un año nada más que trabajó o es un ejemplo? No, es un ejemplo que tiene, no hay una parte que está más completa que debe ser un periodo. Lo que sí también se debe acompañar son los recibos de sueldo, porque muchas de estas empresas ya no están, o sea, la persona ha trabajado, pero no hay cómo verificar estos aportes a través de la certificación. La certificación nos sirve en el caso que la ANSES la tenga registrada al periodo ese, y bueno, va acompañado con recibo de sueldos, con otra documentación en el cual tiene el cargo y la tarea que hacía esta persona, ¿no? Bien, perfecto. Así que, y bueno, y después más adelante, en realidad esta persona también trabajó en el ámbito rural, que son los últimos años que estuvo trabajando, que sigue en actividad. También presenta la certificación de servicio y los recibos para probar el régimen. Ahí está la foto de una de las empresas que es Veritas, si se puede ver, en la cual la tarea que él hacía era de prospección sísmica, tareas generales. La que estábamos se la llama, que en esa área, muchos de ellos eran personas que llegaban al campo o al monte y eran las que hacían la limpieza del terreno, macheteando, ayudando a los geólogos a tomar muestras, a hacer excavaciones, en este caso. Bueno, ese es el régimen que habíamos hablado de 55 años y 30 de servicio. Y el anterior que tenía en construcción era 55 años de edad y 25 de servicio. Bien. Sabemos que es medio difícil probar estas tareas porque una de las cosas que eran empresas internacionales. Muchas de ellas ya cambiaron el nombre, otras no están, o sea, no siguen en vigencia. Y hay algunas personas que tienen documentación muy escasa, porque no hay dónde buscar, no hay archivos de dónde. Entonces, siempre recomendamos que a todas las personas no tiren la documentación, los recibos de sueldo de las tareas insalubres. Bien, perfecto. Y finalmente, el régimen rural. Sí, el régimen rural, bueno, que en el caso estas son las últimas empresas que él está trabajando, es un régimen que se toma 57 años y 25 de servicio, pero también tiene una forma de poder bonificar los servicios trabajados en el caso de que el titular haya trabajado en varias temporadas en una misma empresa, siempre que sean años consecutivos. Hablamos de que se toman, una vez que se trabajó más de 120 días al año, se bonifica o se pide al ANSES que el sistema bonifica y toma año completo. Entonces es muy recomendable que antes de salir de las empresas rurales pidan la certificación de servicio y conserven los recibos para probar el carácter y a la vez poder bonificar los servicios
para que puedan llegar con la edad y los servicios que Bueno, les me piden. imagino que es muy difícil, digamos, para una persona sola que quiera hacer el trámite independientemente, eh, poder demostrar todo esto, ¿no? Que trabajó en las diferentes empresas, que cada régimen tiene su, que cada empresa, perdón, tiene su régimen de jubilación diferente. Es importante un asesoramiento en este sentido para acompañar y para llegar a lograr esa jubilación en tiempo y forma, ¿no es así? Es muy importante porque son 3 regímenes insalubres. A la vez la documentación que él presenta, hay que Claro, organizarla, y sabemos que en algunos de esos recibos el ANSES no se va a tomar va a ver las pruebas y vas a empezar a sumar, y si no le vas avisando, mira, esto es rural, para eso va la nota, cuál es el periodo, pidiendo el periodo, de cuándo hasta cuándo, sí, qué empresa entra en el régimen de construcción, qué empresa estás pidiendo rural y qué empresa estás pidiendo en la parte de gas y petróleo. bien. Entonces, esa es la tarea que tenemos nosotros de la documentación que nos deja, y en el caso de muchos casos en esta persona hubo que comunicarse como 3, 4, 5 veces, porque cuando deja la documentación él lo básico deja. Muchas veces creen que la historia laboral o que aparece en ANSES es suficiente para poder hacerlo, y no, y tenés que estar en contacto. Mirá, veo que hay empresas constructoras, ¿tenés recibo? Sí, sí tengo. ¿Tenés libreta? Sí, sí tengo. Bueno, Bien. y esta persona vive en un lugar que se llama Ickman, que es lejísimo. O sea, se le hace muy complicado. La atención nosotros la hacemos en embarcación, en Orán o en Tartagal. Y en cualquiera de los 3 lugares le queda incómodo. Claro. O sea, es a trasmano. Bueno, por eso es necesario que cuando vamos a la visita traigamos toda la documentación o el contacto para que él nos pueda enviar. Bien, ¿y cuál es ahora el próximo paso a seguir? No, la presentación del trámite ya tiene un turno para la semana que viene. Se va a presentar este trámite. Una vez que lo reciba el ANSES, bueno, va a tener un número de expediente. Siempre y cuando no haya ninguna complicación o vea, después va a demorar, va a tener muchas demoras, porque son 3 regímenes que tienen que verificar. Tiene una parte que va al área legal, que son los recibos de sueldo, y las otras partes que van a ir a la verificación, que son las empresas rurales. Bien, bien complejo entonces Sí, este es caso bastante y complejo. especialmente por la distancia, pero a pesar de eso se puede hacer. No, se puede. Siempre cuando traigo los casos, cuando vienen mis compañeros, siempre son distintos casos de toda la provincia, ¿no? Algunos de Salta Capital, otros del interior, más de la visita del norte. Bien, bueno. Ahora vamos a continuar hablando de lo que es todo el tema previsional, pero vamos a cambiar un poco de tema. Ahora vamos a hablar de lo que es las moratorias y para eso estamos con Rosario, que ya nos adelantó que nos iba a hablar de moratorias el día de hoy. Sí. Bueno, ahora sabemos que una de las moratorias desde marzo que ya no está vigente, que se dio de baja, ¿cómo se trabaja desde el estudio ABAN en esta situación? Sí, la moratoria que dejó de funcionar en marzo era la ley 27705, que lo que terminó es lo que le permitía a las personas que le faltaban aporte y que ya tenían la edad para jubilarse, comprar esos periodos que le hacían falta para completar los 30 años que le requiere el ANSES, Claro. y hacer un plan de pago a futuro y que los descuentos se lo hagan directamente de la jubilación. Eso era muy bueno porque uno no, para comprar esos años no necesitaba tener el dinero, que por ahí sí son bastante caras, disponible antes. Claro. Eso terminó en marzo, así que ahora las personas que ya tienen 60 años y que le están faltando aportes, lamentablemente ya no pueden acceder a Claro, esa moratoria. porque en ese momento, con esa moratoria, cuando yo llegaba a la edad de jubilarme, las personas que llegaban a la edad de jubilarse, 60 o 65 años, accedían a esa moratoria y pagaban, como vos decías, a futuro. Claro. Ahora hay que empezar a pagar antes, entonces. Claro, ahora, bueno, a partir de marzo, bueno, ya estaba desde antes también, en el caso de las mujeres a partir de los 50 años y los hombres a partir de los 55, o sea, 10 años antes de la edad de jubilarse, pueden comenzar la compra de los años. El ANSES le permite comprar los periodos que van desde que ellos cumplieron los 18 años hasta el 2012.
Bien. O sea que son bastantes años. Si uno en esos periodos no tiene aportes, puede ir comprándolos de a poco y pagándolos hasta el momento que cumplan la edad de jubilarse. Si esa persona ha trabajado en diferentes empresas, en diferentes años, periodos, y tiene huecos, en donde hay épocas en las que no trabajó, o no trabajó en forma dependiente, con aportes, no pagó monotributo, ¿allí es que puede acceder a esta moratoria? Claro, sí, por eso ahí cuando se acercan al estudio nosotros sí nos fijamos bien en qué periodos tienes aporte, cuáles van a ser necesarios que compren para ya presentar todo listo en el ANSES. Hay de vuelta a recordar que es solo hasta el 2012 que pueden comprar, así que siempre en algunos casos van a llegar, en otros no, en la mayoría sí porque es un periodo bastante largo, así que siempre es recomendable que ya llegada a la edad de 50, 55 años, vayan previendo el tema, sobre todo si están con falta de aporte o si van calculando que van a llegar a la edad jubilatoria y no van a llegar a completar los 30 años de aporte. Bien, por ejemplo, si estas personas que se acercan tienen que tener algún tipo de requisito, tienen que presentar algún tipo de documentación. Sí, el principal requisito es la edad. Antes de los 50 y los 55 en los hombres no pueden acceder a esta moratoria. Y el segundo requisito, los segundos dos requisitos, es que es para trabajadores en actividad. Así se llama es plan de pago para trabajadores en actividad. Así que la persona sí o sí tiene que estar o bien en relación de dependencia o pagando un monotributo, y en el caso de no estar haciéndolo, también en el estudio lo vamos a ayudar a adherirlo al monotributo para recién ahí poder acceder a la moratoria. Pagando el monotributo también ya se calcula el tiempo desde que comienzan a pagar hasta que van a cumplir la edad como aportes que van a realizar, y sumados con la moratoria más lo que ya tengan, tratar de completar los 30 años justitos para el día que cumplan la edad. Bien, entonces, qué interesante saber esto, ¿no? Que por lo menos existe esta moratoria que está vigente y que hay que empezar a prever su jubilación con muchos años de anticipación. Sí, eso es muy importante. Ahí muchas de las personas que se acercan por el estudio dicen, ay, que yo recién ahora, que uno por ahí piensa que no van a llegar nunca a la edad de jubilarse, y lo sorprende, y después, obviamente mientras más años se necesiten es más dinero, porque se calcula por cada mes, hoy está saliendo casi 32.000 pesos. Entonces si uno necesita muchos años, lo ideal es comenzar cuanto antes, así tienen un periodo más largo de ir pagando, porque hay personas que por ahí ya tienen 58, 59 años en el caso de las mujeres, y le están faltando bastantes aportes, entonces ya los montos ascienden a 3 millones, 4 millones, 5 millones en algunos casos, y por ahí tienen un año y medio para pagarlo, y se hace bastante pesado. Entonces si lo empezamos a prever con anticipación, por lo menos vamos a tener un periodo más largo para de a poco poder ir organizándonos y pagando de a poquito los años. ¿Qué documentación tienen que llevar al estudio en el momento en que quieran ir a hacer la consulta y asesorarse? No, principalmente con el DNI es suficiente. También siempre nos ayuda mucho si ellos ya poseen la clave del ANSES, la clave de la FIP, si no la sacamos ahí en el estudio. Así nos fijamos bien qué aportes tienen. Con la clave de la FIP podemos ver el tema del monotributo, pero con el DNI ya podemos ir comenzando a ver el trámite. Bien, Rosario, me gustaría que prestes atención a la información que vamos a contar ahora sobre la actualidad previsional, lo que está pasando y las últimas noticias que nos llegaron, porque después de eso te voy a hacer algunas consultas para que amplíes esa información. Hace muy pocos días
conocimos la información de que tras la eliminación de la moratoria previsional que permitía jubilarse sin contar con los 30 años de aporte, el gobierno decidió restringir el acceso a la pensión por fallecimiento para quienes ya no pueden jubilarse bajo el sistema anterior. De esta manera, las personas que no alcanzan los años de aporte exigidos por la ANSES y que por lo tanto no pueden acceder a una jubilación tradicional, tampoco podrán cobrar la pensión por viudez en caso de fallecimiento de su pareja. Este es el caso de aquellas personas que la única alternativa de jubilación es acceder a una PUAM, es decir, una pensión universal para adulto mayor. Muchos matrimonios habían planificado su vejez contando con la posibilidad de que ante el fallecimiento de uno de los cónyuges, el otro pudiera acceder a una pensión derivada. Con el cambio normativo, esa previsión desaparece. En la práctica, esto significa que miles de viudas y viudos que antes tenían garantizado un ingreso por pensión, ahora solo podrán aspirar a la PUAM si cumplen los requisitos para la misma. La diferencia entre un haber mínimo y la pensión universal puede ser significativa, sobre todo si se tienen en cuenta los gastos de salud, medicamentos y vivienda. Y bueno, justamente sobre eso es que quiero hacerte la consulta, Rosario, sobre las pensiones. Bueno, un poco relacionado con el tema anterior y que también es importante saber, a los 65 años está la pensión de adulto mayor para aquellas personas que no pudieron o no tienen ningún aporte, que no pudieron completar o no tienen ningún aporte. Siempre está la pensión de adulto mayor, que el único requisito que le piden es tener los 65 años de edad y, bueno, tienen que ser argentinos o tener más de 20 años de residencia en el país. Esa es la famosa PUAM. La famosa PUAM. Entonces hay muchas personas que también se ven imposibilitadas de acceder a las moratorias y, por ejemplo, en el caso de los hombres, van a tener la opción a los 65 años o de acogerse a la moratoria o decidirse por la PUAM, que no van a tener que pagar nada. La PUAM sí es... Pero ¿cuál es la diferencia entre acogerse a una moratoria y entre acogerse a la PUAM o ir pagando esta moratoria? Claro. Al pagar la moratoria, uno completa sus aportes y accede a la jubilación. En la PUAM, al ser sin aporte, no llega a ser un beneficio jubilatorio, sino que es una pensión y que queda privado de alguno de los beneficios que tiene la jubilación. Uno de ellos es, por ejemplo, referido al tema que vos comentabas, es que uno al fallecer no le va a poder heredar su beneficio a su pareja, a su esposo, a su esposa, solamente se puede heredar la jubilación. Entonces, si una persona está cobrando la PUAN y fallece, ese beneficio queda ahí, no lo pueden heredar ni la esposa ni el hijo con discapacidad, que es también lo que prevé la ley de las personas que pueden heredar la jubilación. Así que ese es el tema. O también puede ocurrir de otra manera, de que una parte de la pareja esté jubilada y la otra cobre PUAN porque no llegó a completar sus aportes. Si fallece la persona que estaba jubilada, la esposa o el esposo va a poder acceder a la jubilación, pero le van a quitar la PUAM, porque al ser un beneficio de pensión solo admite tener uno. Entonces, al ya contraer la pensión del esposo o de la esposa, pierde la PUAM y sigue cobrando un solo beneficio. Sí, en el caso de que los dos, en el matrimonio, las dos personas hayan accedido al plan de moratoria y hayan podido completar, hayan pagado de acá a 10 años y acceden a la jubilación y uno de los dos fallece, ¿va a poder también tener esa pensión o en este caso no? Sí, al ser una jubilación puede heredársela tranquilamente como lo establece la ley. Y bueno, acá también, ya que estamos hablando del tema de las pensiones, me parece importante resaltar por algunos casos que vienen al estudio, de que al momento de solicitar la pensión, lo que el ANSES le van a pedir es principalmente el acta de defunción de la persona y el acta de matrimonio, que conste que ellos eran pareja y estaban casadas. También el ANSES verifica que tengan la misma dirección en el DNI. Ocurre en muchos casos de por algún motivo particular
la pareja se encontraba con 2 domicilios diferentes al momento de que haya fallecido una de las partes, y ya el ANSES le va a objetar ese hecho, que al tener diferentes domicilios le va a objetar el vínculo que ellos tenían, y ella le va a empezar a pedir que presenten pruebas que algunos tienen, otros no tienen, y ya el trámite se empieza a complicar. Por eso es siempre importante prever estas situaciones. Lo mismo con las personas que no están casadas, se puede acceder a una pensión por convivencia, pero el ANSES también le va a pedir que puedan comprobar ese vínculo por lo menos en los últimos 5 años. Claro. Que comprueben que vivían en el mismo domicilio, no sé si compartían tarjeta de crédito, si tenían la misma obra social. ¿El testigo de los vecinos convivencia. sigue funcionando o ya no? Sigue funcionando, pero no es una prueba que el ANSES le va a dar tanto peso como si a las pruebas documentales. Bien. Aporta un poco a la consistencia del expediente, pero solo con pruebas testimoniales no va a ser suficiente, sobre todo si tenían diferente domicilio. Bueno, importante entonces tener, no sé, una de las personas del matrimonio que tenga, si no tienen el domicilio registrado en el DNI, el mismo domicilio, Claro. por lo menos una boleta de luz, una boleta de Claro, gas. ir previendo. Ajá. O bien cambiarse o hacer certificados de convivencia en la policía previamente. Bueno, tener un poco en cuenta eso, porque después hay situaciones de que fueron parejas por muchos años, fueron soporte mutuo entre los dos, y al fallecer uno, por no contar con esas pruebas, la otra parte se queda sin poder acceder al beneficio de... Qué importante tener en cuenta estos detalles, porque son papeles que a veces uno no le lleva el apunte o deja para más adelante, después, más tarde, Sí. estoy ocupado, y no, Sí, hay sí, que no, tener en cuenta son cosas que hay estas. que tener en cuenta, porque bueno, por ahí la vida te sorprende. Igual que como mencionaba Luis, de los recibos de sueldo, de las certificaciones de servicio. Por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan en casas particulares, servicio doméstico, Sí. también el ANSES, para que le tomen los aportes que le hayan realizado los empleadores, siempre le pide un formulario de certificación de trabajo, que se lo dan ahí en el ANSES, porque sin eso no le reconocen los servicios. Entonces por ahí pasan muchos años desde que una persona deja su empleo, y después por ahí va a buscar a su empleador y ya falleció, se mudó, o si terminaron por ahí no están buenos términos, no se lo quieren llenar. Entonces bien uno termine su tarea en alguna empresa con algún empleador o como fuese, siempre tener en cuenta, tener bien separaditos los recibos de sueldo, las certificaciones de servicio, todo listo para el día que llegue Hacer la hora de ordenados y hacer poner ordenado. todo en orden. Muchísimas gracias, Rosario. Bueno, nosotros ahora nos vamos a una breve pausa y enseguida regresamos para hablar de otro caso más y reajustes. Tu jubilación ahora es posible. Estudio Previsional AVAN. Realizamos trámites de jubilación, incapacidades, pensiones, jubilaciones por viudez, jubilación de reajuste de haberes, donde puede duplicar o triplicar su jubilación. Experiencia, eficacia y calidez. Encontranos en calle Jujuy 21 y seguinos en nuestras redes sociales. Estudio Previsional AVAN. WhatsApp 3874 435500, 3874 567828. Tu jubilación ahora es posible. Estudio Previsional AVAN. Realizamos trámites de jubilación, incapacidades, pensiones, jubilaciones por viudez, jubilación de reajuste de haberes, donde puede duplicar o triplicar su jubilación. Experiencia, eficacia y calidez. Encontranos en calle Jujuy 21 y seguinos en nuestras redes sociales. Estudio Previsional AVAN. WhatsApp 3874 435500, 3874 567828.
Continuamos con Hablemos Claro y ahora nos vamos a trasladar al norte de nuestra provincia, a Salvador Mazza. Allí se encuentra María Cecilia González, quien trabaja junto al equipo de la doctora Abam y le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy buenas tardes. Jimena te saluda. Buenas tardes, un saludo afectuoso para todos ustedes. Hoy con una temperatura de 30 grados, nos está sorprendiendo la verdad la primavera acá en el norte exactamente, provincial. A nosotros también, sí. Ya se está poniendo caluroso y me imagino que allá por el norte mucho más cuando llegan este tiempo, ¿no? Sí, así es. Bueno, Cecilia, contanos cómo vienen trabajando ustedes en el norte. Bien, primeramente agradecer a la doctora Alicia por preocuparse y ocuparse por los adultos mayores, ya que ella se traslada junto con una parte del equipo hacia la localidad de Salvador Mazza, ya frontera con Bolivia, y también hacia la localidad de Aguaray y Tartagal. Sí, actualmente nos encontramos trabajando en Salvador Mazza, en el Centro Cultural. La atención es desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 11, hasta las 12, 13 horas. Sí. Agradecer también al intendente municipal, don Gustavo Zubelza, que nos brinda el espacio confortable para poder brindar nuestra atención a los adultos mayores de la localidad y parajes aledaños. Bien. ¿Cuáles son en cuanto a la localidad de Aguaray, estamos trabajando casualmente mañana viernes, desde las 9 hasta las 12 del mediodía. Por el momento estamos frente a la terminal en el Club Social y Deportivo Campo Durán. Bien. Esas serían las dos atenciones. Bien. Generalmente en Salvador Mazza estamos 4 o 3 días a la semana, dependiendo del espacio, digamos, si no se realiza ninguna actividad en el centro cultural, estamos presentes. Bien, Cecilia, contanos cuáles son los casos más recurrentes que llegan allí a donde ustedes están haciendo el asesoramiento y colaborando con el asesoramiento con el estudio ABAM. Sí, los casos más relevantes serían los adultos mayores que vienen desde los parajes aledaños, por ejemplo en el caso del paraje El Sausal, paraje Madrejones, donde a ellos se le hace imposible llegar hasta una oficina de ANSES, dado que la más cercana está en la ciudad de Tartagal, con lo cual estamos a una distancia de 50 kilómetros, y a la mayoría se le hace imposible también costear los gastos del pasaje, ¿no? Hoy para ir hasta Tartagal hay que contar con más o menos 16.000 pesos ida y vuelta. Claro. Entonces por ahí se le dificulta al adulto mayor, aparte de eso, poder expresarse, porque estamos hablando de gente que generalmente es analfabeta, por ahí no sabe leer. Claro. Los hijos por ahí se van, emigran al sur del país por mejoras laborales, entonces los abuelitos quedan solos, desprotegidos, y para ellos se le hace imposible, digamos, llegar hasta la oficina del ANSES. Bien. Y para mí trabajar en el estudio jurídico, la verdad que es una alegría muy grande, ¿no? Porque tratamos de brindar el asesoramiento, pero más allá de eso, el abuelo viene con una carga emocional, cuenta sus vivencias. Entonces, para mí la verdad que es un placer y un honor, ¿no? Poder ayudar a las personas. Qué importante que esté este punto de asesoramiento allí en el norte, porque como vos decís, no pueden llegarse hasta Tartagal, mucho menos hasta la capital de la provincia, no solamente por una cuestión económica, sino lo que significa para un adulto mayor movilizarse, tener que viajar, largas horas de espera. Lo que vos también decías, esto de poder hablar de par a par, poder sentirse contenido en todo lo que va a contar, a expresar sobre su vida para poder ayudarlo a resolver y lograr una jubilación. Exactamente, la verdad que es una satisfacción muy grande. Ayer, por ejemplo, se realizó una entrevista a una de nuestras clientas, Inés Pantaleón,
quien hoy a la edad de 68 años está cursando su primer año de la primaria. O sea, es como que le cambiamos rotundamente la parte socioeconómica y a la vez emocional del adulto mayor, ¿no? Claro. Llegar hasta ellos, poder ayudarlos, poder saludarlos y que ellos te miren con una sonrisa, yo creo que eso no tiene precio. La verdad que no tiene precio. Bien. Entonces, la mayoría de trabajos que se hace allí o de jubilaciones, estamos con Luis Loaiza también, del estudio, que muchas veces viajó al norte también y estuvo con vos trabajando y asesorando a las personas, Cecilia. Sí, la verdad que contamos con un equipo humano excelente. Don Luis es una excelente persona que siempre está atenta a nuestro llamado. Trabajamos en conjunto todas las mañanas, las tardes. La verdad que yo estoy muy contenta, muy satisfecha, muy contenta porque los resultados están a la vista. Ya llevamos en la localidad más de 100 jubilaciones y eso es la verdad que grandioso, ¿no? Poder ayudar y que ellos, como le comentaba, puedan desarrollarse en otros ámbitos, quizás por falta de dinero o de accesibilidad nunca le podrían haber llegado, digamos, ¿no? Hasta las oficinas Lancet. Bueno, y Cecilia, todo ese trabajo que uno hace, la verdad que es una satisfacción muy grande, tanto personal como también emocional, ¿no? Porque uno es como que te haces amigas, compartís con ellos sus vivencias, por ahí uno hace la visita al domicilio y escuchanos, y uno vive muchas cosas, ¿no? Sí, Cecilia, queríamos entonces que nos recuerdes días y horarios de atención. Bien, nosotros estamos generalmente el lunes, miércoles y viernes en el Centro Cultural del Profesor Salvador Massa, que queda pegado a la Municipalidad Salvador Massa, de 9 a 12 horas. Y en Aguaray estamos jueves o viernes a partir de las 9 hasta las 12 horas en el Club Social y Deportivo Campo Durán, que sería frente a la terminal de Aguaray. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por la comunicación y por ponernos al tanto de lo que están realizando allá en el norte de la provincia. La agradecida soy yo, un cariño muy grande para todos ustedes y a trabajar con mucha energía y entusiasmo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Estábamos en contacto con María Cecilia González, que vive en Salvador Massa y trabaja junto al equipo, ¿no es así, Luis? Sí, la verdad que sí. Es una persona muy buena, muy amable con las personas grandes, ¿no? La verdad que yo digo que hay que tener empatía para poder trabajar y como ella dice, una cosa es contarlo y otra cosa es ir. En los lugares cuando empezamos a llegar a Salvador Massa, me recuerdo que fuimos en verano, hacía un calor. Me imagino. Y las personas no tenían, y ella contó que los parajes, eso como los que nombró el Sausal, el único ingreso que tienes es tenés que salir del país, claro, pasar por aduana, ir por Bolivia y volver a ingresar al país. No hay camino por Argentina, no hay lugares, salvo que a caballo, a caminar. Increíble que para llegar a una parte de nuestro país y esa gente está que totalmente, no tiene la asistencia, no sé si otro organismo, pero de parte del ANSES no ha llegado. Claro. Bueno, Luis, vamos a tratar el segundo caso que trajimos para el día de hoy. ¿De qué se trata? Esta persona recuerdo que primero empezó el trámite en ORAM, y en un primer momento cuando dejó, tenía la edad, pero le faltaban servicios, y en ese tiempo estaba la moratoria vieja que ellos acceden, porque no tiene 65 años, y en una de las visitas a Salvador Massa, cuando volvimos en las primeras, lo encontré ahí, prácticamente era vecino de Ceci. Habíamos perdido ya 2 años de contacto, sin saber qué había pasado con esta persona. Entonces cuando llego a la localidad de Salvador Massa me doy con que el hombre estaba viviendo actualmente en Salvador Massa. Entonces había trabajado en construcción y en los primeros años había trabajado en el ingenio tabacal. El ingenio tabacal tiene una insalubridad de 55 años y 30 de servicios, el decreto. Bien. Que es un decreto provincial, un reconocimiento de parte de la provincia, del Ministerio de Trabajo, en el cual las tareas que ellos realizaban en esa época
que era cosechador, pelador de caña, toda una serie de trabajos que hacían, se los reconocían con tareas diferenciales. Y después había seguido trabajando con el tema del régimen de construcción. Hoy en día, una vez que se le vuelve a recalcular todos los aportes, llegamos a que hoy cuenta con la edad, ya contaba con la edad, le faltaban Bien. servicios. ¿Tenemos algún tipo de imagen para ilustrar lo que estamos hablando con Luis? Sí, creo que trajimos, bueno, esto es una constancia, el IERIC, que es una constancia que le da acá, no el gremio, sino que el Instituto de la Construcción, en el cual ellos están registrados a partir del año 95 en adelante. Las tareas ya no tienen libreta de construcción, sino que hoy a través de una tarjeta magnética las empresas van cargando en el instituto y los periodos trabajados, de cuándo hasta cuándo. Entonces el ANSES lo toma como prueba. Si podés ver ahí en algunas partes, está en blanco la segunda columna donde están los aportes. Sí. Por ejemplo, tiene la fecha de ingreso y no la fecha de egreso. Más allá de que en el ANSES sale la fecha de egreso, bueno, ahí en este caso el ANSES toma, por más que la empresa es constructora, toma únicamente como aporte de construcción la fecha de ingreso. Al no tener el cese, no toma los otros meses, lo toma como común. Entonces hay que pedirle el recibo de sueldo. Bien. En ese sentido, porque no se le puede reclamar al IERIC, decir, mira, acá no me cargaste el egreso de la persona, en todo eso. Bueno, entonces hacer un cálculo, esto nos lleva a que prácticamente las personas, por eso es muy importante los recibos de sueldo, es muy importante. Por ahí algunas veces no le toman tanta importancia. He visto personas que están en condiciones ya con todo lo que tenés, pero no tienen nada de la documentación. Bien. La han tirado. ¿Esto ya está listo para presentar? Sí, entonces. Esto se presenta, tiene un turno, creo que está para los primeros días de octubre. Ceci hizo el contacto con la persona esta, bueno, ya la vimos hace poquito que tuvimos la visita estos días, el día martes, ya nos completó la documentación faltante, nos actualizó de nuevo y bueno, esto se va a presentar. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Ya estamos con el segundo caso de Luis y ahora vamos a hablar de reajustes y para eso nos ponemos en contacto con Germán. Bueno, ¿cómo estás, Germán? Todo bien. ¿Qué es un reajuste en todo caso? Un reajuste es un trámite que puede hacer una persona que ya se jubiló. Es importante que se haga el juicio de reajuste porque ANSES para calcular la jubilación, para pagar a un jubilado, toma en cuenta las últimas 120 remuneraciones, es decir, los últimos 10 años de aporte básicamente. Bien. Sobre esos 10 años de aporte hace un cálculo y con eso decide pagar la jubilación. Bien. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tenga más de esos 10 años de aporte en blanco? Por ejemplo, hablemos de 20, 30, hemos visto gente que hasta 40 años de aporte, o que en sus últimos 10 años de aporte, por ejemplo, no trabajó y compró moratoria o bajó una categoría de trabajo donde le pagaban menos en esos últimos 10 años. Esto hace que los cálculos que utiliza ANSES no tengan en cuenta sus mejores años de aporte ni la totalidad de sus aportes. Entonces, al momento de pagar la jubilación, ANSES está pagando de menos, no tomando en cuenta todos los aportes presentados o los años de trabajo y servicios de esa persona. Entonces, es importante hacer un juicio de reajuste para que se tengan en cuenta todos esos aportes y poder aumentar así el sueldo de esta persona, de este jubilado, digamos, por así decirlo. Entonces es fundamental que cualquier persona con más de 10 años de aporte en relación de dependencia o en blanco se acerque y consulte para ver si podemos ayudarlo a mejorar su sueldo. ¿Sí? Es un juicio, están demorando más o menos 2 a 3 años y la finalidad es que le aumente el sueldo y también es cobrar un retroactivo de todo ese dinero que estaría perdiendo en cada mes que cobra mal el jubilado, por así decirlo. Bien, eso justamente te quería preguntar del retroactivo, porque muchas personas que ya realizaron un reajuste, se le aceptó ese reajuste, le aparece en el recibo de sueldo el nuevo número que está cobrando y se pone muy feliz, bueno, dice ahora tengo otro ingreso, está muy contento, pero resulta que hay que hacer otro paso más, ¿no es así? Hay que continuar, estamos viendo que el gobierno está pagando primero los aumentos de sueldo, pero no está pagando el retroactivo, entonces el juicio continúa para pelear por ese retroactivo, por esa diferencia que se está perdiendo, que debería haber cobrado. Se cobra obviamente con intereses, actualizado. También suele pasar que al momento de ganar el reajuste quedó congelado, por así decirlo, la foto en un tiempo. Por ejemplo, lo ganó hace 2 años. Bien. Pero de acá, de esos 2 años hasta ahora, hay que actualizar esos montos, hay que pedir ese retroactivo que se perdió y hay que continuar con el juicio. Es como decimos que está siempre en constante juicio, no es que una vez que
sale el aumento, termina. Si no, hay que seguir peleándolo, pedir actualizaciones y aumentos según las variaciones que hay en el tiempo. ¿Por qué es importante acudir a un asesoramiento para ayudarlos a lograr este reajuste y no hacerlo solo? Podría hacerlo solo, pero lo que estamos viendo es que la persona cuando lo hace solo hace un reclamo administrativo y ANSES siempre los rechaza. Para ANSES siempre está cobrando bien, porque según sus cálculos, ellos calcularon sus últimos 10 años y para ellos están cobrando bien. Entonces Claro. la persona va, se acerca a ANSES, pide el reajuste y ANSES se lo deniega. Con esa denegatoria más un cálculo que hacemos en el estudio que nos permite demostrar que está cobrando de menos, Bien. se va a la justicia. Son pruebas que presentamos ante la justicia para decir ANSES está pagando de menos y no está queriendo reconocer que debería cobrar más esa persona. Bien, entonces re importante ir a asesorarse para llevar adelante esto, ¿no? Porque ANSES no te va a decir, no, tenés que hacerme un juicio para poder cobrar este retroactivo. Muchas personas por ahí cuando están con nosotros haciendo el trámite dicen, bueno, y ahora voy a consultar con ANSES y le tenemos que recordar, no, usted está haciendo un juicio al ANSES porque ANSES no le está pagando bien, entonces ANSES no le va a dar soluciones Claro. realmente para ayudarlo. Así que sí. Y le pasa a todos los jubilados, desde el norte del país hasta el sur, que tengan más de 10 años de aporte, seguramente estén cobrando mal, digamos. Exactamente. ¿Y cómo hago yo para darme cuenta? Si yo ya estoy jubilada, llevo ya, no sé, 10 años de jubilada, de que ya necesito un reajuste. Con nosotros en el estudio lo único que pedimos es que sacar el detalle de beneficio de esa jubilación, que sería la sábana de aportes o lo que se aceptó al momento de la jubilación. Con eso revisamos los años de aporte y vemos cuántos años de relación en dependencia tenga aportados. Con eso hacemos un cálculo en el estudio y ese cálculo es el que nos va a demostrar que realmente está cobrando mal. Si bien es un cálculo, por así decirlo, estimativo, no es el cálculo real, más adelante, cuando ya se tenga el juicio ganado, se hace un cálculo real para que te dé exactamente con punto y coma lo que debería estar cobrando esa persona, el retroactivo que tiene acumulado hasta la fecha y todo. Pero con la sábana esta de aportes que te digo, nosotros ya podemos calcular si de verdad le corresponde un aumento o no, o si hay una gran diferencia o no para pelear ese reajuste. ¿Y qué pasa con un jubilado docente que por ahí dice, no, lo que pasa es que yo tengo otro tipo de régimen jubilatorio, me actualizan de forma diferente, entonces no, a mí no me corresponde? Con ¿Es el así? tema de los docentes, lo que se hace es, obviamente el docente debería estar cobrando el 82% móvil, lo que sería de su salario en actividad, y muchas veces ellos no saben cuánto sería su salario en actividad. Por ejemplo, un docente de grado con tantos años de Claro. aporte en una sola desfavorable, al día de hoy está cobrando X cantidad. Y el jubilado viene con su recibo y nosotros nos damos que no llega al 82% Claro. de ese monto. Entonces, por ahí las actualizaciones docentes solas tampoco alcanzan y hay que hacer también un juicio para poder completar ese 82%, para que puedan Bien. llegar a ese 82%. Bien, entonces es para todos, a tener en cuenta, todos. siempre ir y consultar. Por Más las vale, dudas, la consulta en el estudio es gratis, así que eso no Exactamente. pierden nada sin consultar por las dudas, sí. bien, ¿con qué documentación tienen que acercarse para hablar sobre reajuste? Para comenzar por lo menos con el trámite, si son de acá de Salta Capital, se acercan al estudio presencialmente y ellos mismos retiran su detalle de beneficio del ANSES, nosotros les indicamos cómo hacerlo. En el caso que sean del interior de la provincia, la doctora puede presentarse como apoderada de la persona en el ANSES y buscar ella el detalle de beneficio que generalmente está en ANSES de Salta Capital, porque por ahí uno pensaría que el detalle lo puede encontrar en Claro. cualquier parte del país y no, por ahí es en la sede central de la provincia. Así que en el caso del interior sería completar un par de papeles más, pero en Salta sería presentarse al estudio y nosotros los asesoramos para que vayan a ANSES a buscar ese detalle. Bien, Con ese perfecto. detalle es el pie para comenzar con el reajuste. Bueno, en este caso en particular de las personas que están en el interior, que tienen que ser apoderadas, tienen que venir en algún momento a hacer ese poder, pueden acceder a las veces y esperar que el estudio vaya a alguno de los centros para llegar de forma más cercana, digamos, Sí, y no tener que podría movilizarse, acercarse. o por WhatsApp también puede funcionar. Podría acercarse, debería hacerlo presencialmente más que todo porque la persona misma tiene que ir a validar su firma, por así decirlo, Claro. validar el poder y Bien. eso se lo entrega a la doctora y con eso presentamos en Salta, sí, para que la Bien. doctora pueda representarlo ante el ANSES. Entonces hay que estar atentos los días que la doctora visita los distintos puntos de nuestra provincia para acercarse y no tener que venir hasta la ciudad de Por Salta. lo menos para no tener que venir hasta Salta, como hablaba Ceci, que el pasaje es caro para algunos. Entonces sí, acercarse a las localidades donde atiende la doctora. Bien, ¿algún detalle más que tengamos que hablar del reajuste que haya quedado pendiente? Que si
10 años de aportes en blanco son suficientes para empezar a hablar de reajuste. Capaz que no sea tanto el aumento de una persona con 10 años, pero ya esa es la base que necesitamos para empezar el reajuste. Solamente 10 años de aporte en blanco. Bien, es importante decir este detalle porque hay muchas personas que acceden a un régimen jubilatorio especial, que se jubilan a los 50 años de edad o a los 55 años de edad, y a los 70 años, hoy en día la longevidad cada vez es mayor, entonces 70 años o 75 años podemos acceder a un reajuste y bueno, obviamente a todos nos va a venir bien, A todos les va a venir especialmente a bien. los jubilados. Sí, tal cual. También tener en cuenta que, bueno, como vos decías, a cualquier edad se puede acceder y el retroactivo que va a correr esta persona empieza desde el momento que inicia el trámite de reajuste. Eso para tenerlo en cuenta, para que mientras antes consulten, mejor va a ser para ellos, para su beneficio, digamos. Bien. Más reajuste, más retroactivo pueden cobrar. Bien, perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias. La verdad que hoy nos sacaron las dudas de diferentes tipos de cosas. Hablamos de reajuste, de moratoria, de los diferentes casos. Les agradezco muchísimo por haberse acercado y, bueno, habernos asesorado a todos. Muchas gracias. Y nos quedó pendiente con Rosario hablar sobre lo que son pensiones por discapacidad para aquellas personas que están trabajando. ¿Algo sí cortito que podamos decir? Sí, en realidad para las personas que están trabajando, hablamos de retiro por invalidez, Ajá. que bueno, ese es para las personas que estando en actividad por algún problema de salud no puedan seguir con su actividad. Sí. Para ello el ANSES le va a pedir que tengan aportes en el último tiempo, más o menos en los últimos 3 años, de 3 a 5 años. Le piden esa regularidad de aporte. Con ello lo derivan a una junta médica donde deberán comprobar una incapacidad de más del 65%. Así que ahí tienen que presentar todos los estudios médicos y si llegan al porcentaje, bueno, es como acceder a una jubilación anticipada que se la dan por 3 años y que bueno, de acuerdo a la situación de salud de cada uno, se va renovando. Bien, muchísimas gracias Rosario, muchas gracias Luis, estamos en súper tiempo, así que nos despedimos hasta el próximo jueves. Si quieren saber dónde va a estar la doctora atendiendo en los distintos puntos de la provincia, accedan a las redes sociales y síganos en Estudio Previsional Avan, tanto en Facebook como en Instagram. Que tengan un excelente jueves y nos vemos la próxima semana por el 10 TV.